Buenas noches, un nuevo martes para pensar la Argentina que se viene. Y como ustedes bien saben, ¿cómo va, Carmen? ¿Bien? Muy bien. Como ustedes bien saben, habíamos marcado un poco una línea editorial nueva para este año, en donde el año pasado fuimos muy duros con respecto a las críticas de lo que se estaba forjando, que era este sistema muy totalitario, muy populista, el intento reeleccionista y demás. Pero a final de año dijimos, bueno, se ve que finalmente se va a acabar un ciclo y durante todo este año hemos pensado la Argentina de los próximos 10 años y hemos tratado de darle una impronta muy propositiva a nuestra visión de la Argentina que se viene. Pero hoy volvemos a marcar alguna señal de alarma. Esto lo digo en términos generales, más allá del tema concreto que vamos a tratar hoy, porque mientras estamos pensando la década que viene y cuáles son las ideas que no se han discutido y se tienen que discutir, este final de gobierno, como por la ventana y por el techo y por la chimenea, nos sigue como metiendo brulotes, como diría el doctor Kessman, digamos, y nosotros no nos damos cuenta y cada vez se va cargando la barcaza y va a llegar al puerto final del año que viene, cuando haya que entregar el gobierno, con muchas distorsiones nuevas, con muchas cuestiones que no se han debatido suficientemente y no estamos viendo un final de gobierno tranquilo, como tal vez se parecía allá por febrero o marzo, un gobierno que iba a hacer una transición tranquila y ordenada, sino que más bien estamos viendo un gobierno que se ha pintado la cara y ha dicho vamos de nuevo por todo y mientras tengamos el poder en el Congreso y en el Ejecutivo vamos a mover las piezas a piacere. Por eso volvemos a pararnos y a decir ojo, atenti, no vaya a ser cosa que mientras nosotros seamos positivos y esperanzados alguien nos esté metiendo mucha carne podrida por el lado del asador. El tema de hoy, particularmente, es la nueva ley del Código Civil y Comercial y la verdad que la sensación como ciudadano común es que como me modifican todo, uno ya no sabe sobre qué institución pararse. Me parece que hasta ahora, desde Vélez Sarsfield hasta hoy, de alguna forma se ha ido modificando. Tal vez no hacía falta modificar todo. Este tiempo, este proceso de mientras, realmente creo que va a ser difícil. También debo reconocer que frente a la actividad o el activismo que han tenido desde el gobierno nacional, los activistas abortistas, feministas, también nuestra actividad ha sido más bien pasiva. Con algunas, por supuesto, la Universidad Católica de Buenos Aires ha hecho lo imposible, nuestro invitado de hoy, el doctor Palmero, ha sido una voz cantante en lo que las modificaciones se refiere, pero realmente parece que por modificar todo nos llevan puestos. Sí, no es normal que en un país que no sabemos si estamos en default o no, tampoco sepamos si el Código Civil, o sea, me imagino los estudiantes de Derecho dicen voy a comprar el Código Civil, pero como tal vez el próximo gobierno ya lo anule, porque la mitad del Congreso estuvo vacío cuando se votó, bueno, más bien hago una fotocopia porque no vaya a ser cosa que sea la anterior. O sea, realmente es un país de una imprevisibilidad, la verdad que es feroz. Si le parece, Carmen, antes de ir con nuestro primer invitado, el doctor Palmero, a quien agradecemos que haya venido al programa, este pequeño video que no tiene estrictamente que ver con lo que estamos hablando, pero sí le da el marco. Este es un especialista que nos habla de si la ley es simplemente lo que deciden los legisladores y el poder de turno o tiene una raigambre en el derecho natural, en ciertas tendencias, ciertas costumbres muy arraigadas en una sociedad, o si un gobernante puede cambiar a piacere las leyes porque, en definitiva, no hay ningún tipo de derecho natural, sino que simplemente está la voluntad del legislador. Nosotros pensamos que hay una raigambre natural, pero vale la pena que ustedes saquen sus propias conclusiones. A ver este video. El problema es tratar de articular un modo de criticar la ley. Si no tienes otros fundamentos, excepto que la ley es lo que es. Imagínate que eres un investigador científico en la Alemania nazi y las autoridades te llevan a un campo de concentración y te dicen que puedes avanzar en tu investigación con esos seres humanos vivos. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿tú lo harías? A los estudiantes les resulta muy difícil imaginar una razón por la que no lo harían. Saben instintivamente que no deberían hacerlo, pero no pueden explicarlo, porque han crecido con esta tradición de la ley positivista,
La ley es lo que dicen que es. Así que si el gobierno te dice que puedes hacer algo, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Bueno, muy bien. En ese marco teórico, para decirlo de alguna manera, que marque el video, vale la pena la primera pregunta a nuestro entrevistado. Gracias por venir, doctor Palmero, ¿eh? Aquí hay como los que hemos estudiado Derecho, yo ya cuando estaba en la facultad ya se hablaba de la renovación del Código Civil y Comercial, de la unificación y demás, o sea que hace mucho tiempo que se sentía una necesidad de ayornarlo a los nuevos tiempos, y sin embargo esta última reforma nos ha dejado algún sabor amargo de que ha sido entre gallos y medianoche, que no ha sido suficientemente consensuado. Cuéntanos su visión y sus principales puntos de vista sobre lo que se ha reformado, digamos. Bueno, es bastante difícil en breve plazo hablar de todo esto. Sí. Hay aspectos que son necesarios, aspectos que no serían tantos. Es muy variado la apreciación, porque hay que entender que el Código Civil, si bien jerárquicamente le sigue a la Constitución, en el uso de los ciudadanos es más frecuente que la Constitución. Está todos los días acompañándolo desde que nace hasta que muere, en todos los actos de su vida. Entonces, los códigos que regulan las relaciones de las personas, como digo, desde antes del nacimiento, incluso hasta después de la muerte, evidentemente que tratan una cantidad de situaciones que siempre tienen el problema de estar ajustados a los tiempos y evitando que las leyes se transformen en un obstáculo para el progreso de un país. Es decir, que el problema de la vigencia de la ley civil es siempre un problema que está desde el mismo comienzo, cuando Tibot y Savigny discutían si debía sancionarse un código o dejarse abiertas las leyes para que fueran tan rápidas como las costumbres cambian. O sea que desde ese punto de vista, evidentemente que siempre hay necesidades de reforma y había necesidad de reforma en este sentido. El motor que llevó, diríamos, hacia este camino fue la necesidad de la unificación, porque teníamos dos códigos, el Código Civil y el Código de Comercio. El Código de Comercio, una norma especial que regulaba las relaciones de los comerciantes, había sufrido un proceso de descodificación muy fuerte con motivo de la sanción de leyes especiales como la Ley de Sociedades, la Ley de Concursos, la Ley de Navegación, etc., y lo había vaciado de contenido al Código. Entonces, ya mantener un sistema de doble regulación, la compraventa civil, la compraventa comercial, era realmente algo que debía resolverse. Además, se habían acercado ambas disciplinas con la evolución técnica y este proceso de unificación empezó en 1987 y hubo 3 intentos, de los cuales yo participé en los dos últimos, de que se unificaran los códigos. Pero esas modificaciones apuntaban a una reforma parcial del código, es decir, aspectos técnicos concretos, y no se cambiaba todo el Código Civil. ¿Por qué no se cambiaba todo el Código Civil? Acá viene un primer problema. Bien. No es el qué, sino el cómo. Y para mi punto de vista, creo que soy bastante minoría en este sentido, creo que hay dos ideas centrales. Un código, más el nuestro, que es un código histórico, que se hizo con la nación, fue arquetipo de las costumbres y de la forma de ser de los argentinos durante 147 años. Evidentemente que no es el código que se sancionó en 1871. Detrás de él hay toda una obra colectiva que la fue haciendo generación en generación y que constituye un bagaje cultural de un valor importantísimo. Y es el que le permite a un abogado darle previsibilidad. ¿Qué es previsibilidad? Si usted me pregunta, doctor, ¿puedo hacer esto? ¿Yo qué hago? Leo la ley, después veo qué dijo la doctrina, después veo qué dijo la jurisprudencia. Y con todo eso hago mi dictamen y le digo, vea, ¿es factible o no es factible? Entonces, ese bagaje cultural siempre se ha tratado de preservar. Fíjese, Francia no cambió su código y es de 1804, técnicamente muy inferior al código nuestro. Alemania no cambió su código, ahí está. España no cambió su código. Bien. Italia no cambió su código desde el 42. Entonces no es un problema de vejez o antigüedad. Esto de vejez o antigüedad de la ley es un argumento que puede ser muy fácilmente vendible para la gente, pero no es así. No es técnico. Las leyes son adecuadas o inadecuadas. Y si la ley no ha tenido resistencia, no hay por qué cambiarla cuando no ha tenido resistencia. Usted nos está diciendo, doctor, entonces hay un primer cómo que ha sido un cambio demasiado rotundo. No, pero no ha empezado ahora. No es empezado.
el giro se hace en el año 1987, cuando ya se hace el primer proyecto de reforma integral del Código Civil. Y siempre hubo, paralelo, las dos vertientes, la que quería la reforma integral y la que estaba por la reforma parcial. En Córdoba, en general, defendimos todos nuestros profesores, defendimos siempre la reforma parcial por esto, porque la reforma parcial permite lo que se llama el derecho como obra colectiva, es decir, cada generación le va dando lo suyo y se va haciendo una continuidad institucional en la interpretación de la ley. La reforma integral, al escribirse todo de nuevo, evidentemente que abre un espacio de tiempo hasta que se vuelva a haber doctrina y jurisprudencia alrededor para que nuevamente sea previsibilidad. Y nos parece que si usted mira, hace un balance entre lo que obtiene de beneficio y lo que obtiene de pérdida, a nuestra manera de ver, no se justificaría tanto. Esto no quiere decir que no se deba reformar, claro, digo en el cómo. Y el segundo, el segundo cómo es el modo de hacer las reformas. Nunca una reforma de este tipo puede hacerse con apuro, con presión, con prepotencia, imponiéndose. Es una reforma que debe hacerse tranquilamente, con el tiempo, pasándose todas las instituciones civiles, que no solamente lo conozcan los técnicos. Creo que la comisión de juristas que trabajó en esto es de primer nivel y merecen todos nuestros respetos, pero no es solamente una cuestión de juristas, es una cuestión, también han intervenido distinguidos juristas de Córdoba que han sido consultados en temas particulares, pero lo que pasa es que un código también debe conocerlo la sociedad, es decir, es un problema si nos afecta a todos, que nos afecta a todos. Entonces es un proceso, por ejemplo, en Holanda llevó 20 años, en Alemania para cambiar un libro se pasó 10 años, en una palabra, cuando usted pone plazos así agudos, le pasa lo que nos ocurrió a nosotros, que la comisión bicameral fuimos a llevar las conclusiones de un estudio de 1 año y medio y nos dio 10 minutos para consulta. Entonces, era realmente... Peor que nuestro programa. Ahora le vamos a hacer algunas preguntas. Pero esto no quiere decir que vaya que cambiar. Sin embargo, si le parece, lo vamos a recordar durante unos minutos para que la gente también, aquellos que no lo conocen, sepan de que el primer Código Civil fue de un cordobés, de Dalmacio Vélez Arfield. A ver si tenemos algunas imágenes de... Mínimo, a ver si el equipo de producción lo había buscado. Ah, no, ¿este video? No, las fotos. La foto de Dalmacio. Bueno, no hay problema. Dalmacio Vélez Arfield, lo que les quiero decir es que aquel Vélez Arfield que es la avenida principal de Córdoba, la plaza principal, tengamos en cuenta de que fue un hombre realmente fantástico que tuvo Córdoba, allí lo tenemos. Y hay un dato más importante, que el Código de 1871 de la Argentina progresó respecto a la civilística de la época, por ejemplo, comparado con el Código italiano de 1865, fue técnicamente infinitamente superior, porque abrevó en la vertiente latinoamericana. El Código argentino ya era un código que tenía atrás a Andrés Bello, el autor del Código de Chile, Teixeira de Freitas, que fue el gran pensador, el brasilero, Tristán Narvaja, el uruguayo, que redactó el Código uruguayo, y ese grupo de juristas le permitió acceder a un escalón técnico en la evolución de la ciencia del derecho que lo ubicó en una posición que podía vivir tranquilamente en el siglo XX, por supuesto, con las reformas. Con algunas reformas. Con muchas, pero manteniendo la estructura. Lo llevo, profesor, ahora a una especie de ping-pong, aunque sé que es difícil para un académico, pero hay 3 o 4 puntos que se han hablado en estos días que generan particular preocupación, digamos. Uno de ellos es, se había introducido un artículo con alguna cierta irresponsabilidad, no responsabilidad, sino irresponsabilidad por parte del Estado para ciertos actos que ejercen sobre los particulares. Y había otro punto también en el que se mencionaba que iba a haber algunos cambios en la especificación, digamos, dejaba abierta cierta ambigüedad con respecto a la especificación de los depósitos. Estos dos temas, ¿cómo los ves? Bueno, son equivocaciones evidentes. Primero, la responsabilidad del Estado se la ha sacado completamente del Código Civil y se la pasa a una legislación especial, con lo cual se modifica la materia resarcitoria, sacándosela del ámbito que debería ser, pasándosela a otro lado, con lo cual le da un gran beneficio al Estado. Es preferible que cuando uno ande por la calle lo choque un auto de un particular y no un auto del Estado. Va a estar mejor resarcido. Cambia criterios técnicos que, por ejemplo, el lucro cesante
no lo tiene en cuenta en determinadas circunstancias, cuando en materia privada no hay ninguna discusión, ya es un avance, el agravio moral, hay una cantidad de detalles que nadie explica, tanto es así que si usted lee el reportaje que le hicieron a la doctora Kemenmacher de Carlucci, uno de los integrantes de la reforma, la dirigente jurídica y quien realmente se ve a su mano en muchos artículos, la calidad técnica de ella, se queja de que este es el dolor más grande que tiene de la mutilación que le hizo el Ejecutivo, porque el Ejecutivo le cambió el proyecto tal como ha sido enviado por la Comisión Técnica. Y si le parece la última pregunta... Y también le cambiaron ese artículo de la especificación. Ha quedado ambiguo. No ha quedado ambiguo, ha quedado abierta la posibilidad. Yo no sé, porque es muy raro eso, porque el ministro de Justicia y la presidenta dicen de que se puede seguir haciendo contratos en moneda extranjera. Y como ha quedado redactado el nuevo artículo, se vuelve al viejo concepto del Código de Vélez, con el cual se podía pagar al precio de conversión de la fecha del día de la obligación. Y en este caso va a ser el dólar oficial, pero... Se me va el programa, doctor. La última pregunta, y solamente un título general, prefiero preguntarle una última cuestión, que es, a nivel general, todos los cambios vinculados a matrimonio y familia. No vamos a poder entrar en detalle porque me queda un minuto nomás. ¿Su balance es positivo, es neutral? ¿Cómo lo ve, digamos? Es muy difícil hacer todo. Yo creo que, mire, en materia de... Hay un hecho central. El tema de familia era el que necesitaba más reforma. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez estuvo pensado sobre un matrimonio indisoluble para siempre. Y la realidad demuestra, con motivo del divorcio vincular, la gente que se vuelve a casar por diversas razones, que las segundas nupcias son muy difíciles de organizar técnicamente si usted no tiene la posibilidad de hacer convenios prenupciales. Claro, o sea que en ese sentido es positivo. En ese sentido es positivo, sin ninguna duda, y ese es un paso adelante. Los trámites de divorcio, aliviarlos, bueno, creo que eso también es conveniente, porque había quedado medio vacua esto de las dos audiencias. A lo mejor era demasiado procedimiento. No sé si tenemos que llegar ya al divorcio express. Eso ya me parece que podemos casarnos y divorciarnos 365 veces al año, tipo divorcio Las Vegas. No sé, a lo mejor yo estoy viejo, pero me parece que es muy abrupto el cambio. Quizás se debió darle, porque daría la sensación que tiene más estabilidad las uniones convivenciales que el propio matrimonio. Hoy va a ser más fácil casarse bajo este sistema que a lo mejor estar sin papeles, como era antes, que estaban sin papeles para no tener los problemas del divorcio. Doctor Palmero, gracias por haber venido. La función que cumple traer un hombre tan prestigioso como el doctor Palmero es que se siembre la inquietud. O sea, ojo que no están por cambiar, ni más ni menos, no nos están por cambiar. Ya nos cambiaron el Código Civil y se pone en uso, digamos, ahora en enero del 2015. 2016. O sea que tenemos 2 años para entrarle a fondo. Si les parece, un video y luego una conclusión final. Este video es muy interesante. Carmen. Es un video cortito sobre Jérôme Lejeune, que es nuestro hombre, nuestra fundación que escribió estas claves de la bioética, y él sobre todo hace un compromiso con la ciencia, por la vida y por la familia. Y como es nuestra línea... Luego sacamos algunas conclusiones. A ver. Vous qui êtes pour la famille, on se moquera de vous. On dira que vous êtes démodé. On dira que vous empêchez les progrès de la science. On lèvera contre vous l'étendard de la tyrannie expérimentale. On dira que vous essayez de bâillonner la science par une morale dépassée. Eh bien, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. C'est vous qui transmettez les paroles de la vie.
Bueno, muy bien. Una mirada clásica de este médico, pero que nos ayuda un poco a... yo lo enlazo a lo que dijo Carmen. Ojo que cuando le cambian cuestiones tan estructurales a una sociedad que forjó nuestra forma de ser, nuestra matriz, como es el Código Civil, no podemos andar y decir, y bueno, si a mí no me toca. Sí, te afecta porque finalmente afecta a tu familia, tus bienes, tu propiedad, tus relaciones. Y pienso que tenemos que tener una actitud de alerta. Y sobre todo porque este no es el final del camino, sino el principio. Como dijimos al comienzo del programa, tengo la impresión de que el kirchnerismo vuelve a ir por todo y va a tratar de meter en los próximos meses leyes muy conflictivas que no van a tener el debido debate social. Mario, gracias por sumarte a la mesa de las conclusiones. Gracias a ustedes. ¿Una mirada final sobre este tema? Creo que lo más preocupante del Código Civil es que no es un cambio aislado. Esto forma parte del Plan Nacional contra la Discriminación, que fue aprobado por decreto 1086 del año 2005. Pocos lo conocen porque era un anexo de 200 páginas que no se publicó en el boletín oficial, y ahí está indicado la ruta. Ahí está indicado la promoción del aborto, el matrimonio gay, que todavía no existía, la personería jurídica para las asociaciones de gay, que ahora se están peleando. No sé si han leído hoy la última disputa entre Axel Freire, presidente de la comunidad homosexual, con el bailarín Pachano, amenazándolo de que va a morir de SIDA porque si gana Massa, a quien promueve Pachano, no van a entrar los medicamentos que necesitan. Es decir, es una guerra cultural que está perfectamente planteada. No sé, en definitiva, quién es, o uno se imagina quiénes son los autores, no necesariamente los que gobiernan en primera fila, pero ahí está, digamos, el veneno principal. Y esta es una etapa más. Después vendrá el Código Penal, si es que hay tiempo. Carmen. Yo digo, porque lo han dicho desde Klicksberg a varios más, que la familia funcional le presta un servicio al Estado fantástico. Le ahorra recursos, le ayuda a dar buena educación, es fabulosa. Por eso yo pregunto si no sería más inteligente apuntalarla y no cambiarle todas las bases. Pero eso se lo dejo. En una de esas, como les decía, puedo ser anticuada. Lo mismo, nos damos cuenta que es una buena vía para cuidar la vida, la familia. Se la cuida mejor en esa familia funcional. Y como un recurso mínimo para apuntalar la familia, por supuesto sabiendo que no se soluciona todo por ahí, vuelvo a la mesa familiar. Hace 25 años, comer almuerzo y cena en familia, todos reunidos a la mesa, no era difícil. Hoy sí nos está haciendo difícil, pero por lo menos una comida al día. Intentar, y si se puede, sin celulares, poniéndolos al centro, como hacen en los bares cool. Sí. Intentar una cena familiar o un almuerzo familiar, pienso que es un pequeño gesto para apuntalar la familia. Bueno, en mi caso, y en la línea de lo que ha aportado Mario, yo digo, hay como una base social cristiana, en el sentido amplio, judeo-cristiana, para decirlo de alguna manera, sobre la que se forjaron los valores de nuestra sociedad. Y aunque está efectivamente hace muchos años, ya esto no se lo podemos imputar al kirchnerismo, está averiada, llena de agujeritos y llena de problemas, seguía siendo el basamento, y eso es lo que tratábamos de inspirar a nivel de la educación, eso es lo que inspiraba nuestras leyes, nuestras costumbres y demás. Finalmente en esta década le entraron a todos los frentes y le siguen entrando y le van a entrar en el próximo año, y finalmente uno va a decir, pero esta no es la sociedad en la que yo vivía hace 10 años. Y sí, más vale, loco, y si te han cambiado los contenidos de los chicos que están estudiando del primer grado, se te cambian las leyes, se te cambian, si vía la televisión el canal de Encuentro, el otro canal, o sea, si todo ayuda a que te muestran otro marco cultural, finalmente se forja otro marco cultural. Entonces aquí quiero dejar un dato propositivo. No sigamos echándole la culpa a los otros. Yo la verdad es que no culpo al kirchnerismo de que siga yendo a por todo. Es parte de la naturaleza, lo ha demostrado en todos los momentos. Sino que, digo, lo que dijo Carmen al principio, ¿qué estaremos haciendo nosotros mal para que no sea nuestra posición un contrapeso
para que no haya el necesario debate, para que no se respeten al menos. Después se tomará la decisión en el marco democrático de las mayorías, pero ni siquiera se escuchan las posiciones moderadas, social-cristianas, judeo-cristianas. ¿No estaremos demasiado callados las iglesias, las universidades católicas, los centros de investigación, los centros de estudios? ¿No nos habrá pasado de que finalmente, de tanto investir, hemos sentido nosotros que es políticamente incorrecto expresarnos según nuestros valores, según nuestras creencias? Entonces hemos decidido callar. Y mientras callamos, pasan los elefantes, reforma del Código Civil, reforma del Código Penal, contenidos de la educación y demás. Vuelvo a decir, no es un palo para los del frente o para los que están embistiendo, sino que es un palo para nosotros mismos. Me da la sensación de que estamos demasiado metidos cada uno en nuestro mundo y no le estamos dando bolilla al marco cultural en el que queremos vivir nosotros y nuestros hijos. ¿Algún dato final, Mario? No. Gracias por haber venido. Seguimos con nuestros libros. Seguimos con nuestros libros porque la verdad que esto es lo que nos ha movilizado. Nos parece más que importante formar de acuerdo a lo que pensamos. Yo no digo que todo el mundo tenga que pensar como nosotros. La gente tiene que saber que a pesar de que el título es en inglés, el libro no es en inglés, es en español. En español. O sea que, y a pesar de que lo hemos traído de Brasil, digamos, sí, pero tampoco está escrito en brasilero, digamos, sino que está escrito en español. Y que lo hace una fundación francesa. Exactamente. Todavía tenemos libros para sí, entregar, tenemos libros, pero esto, la intención es que se acerque a las escuelas, a las familias, que se promueve eso. Nos han puesto enemigos y amigos enemigos. Bueno, nosotros bajamos todo eso, lo hablemos en familia. Si a mí me dicen cuándo empieza la vida, no dudo cómo empieza la vida de un perro. Tampoco dudo cómo empieza la vida de una persona. Pero si tiene duda, tenemos un libro que le muestra desde la célula 1 en adelante un proceso irreversible que nos hace así. Sí. Seres humanos. Bueno, muy bien. Antes de terminar, ya me dicen que quedan un segundo nomás. Les quiero contar que vamos a preparar para los próximos programas. Vamos a hacer un poco de fuerza en cómo debemos pararnos como ciudadanos frente al armado de las elecciones del año que viene. Porque se están armando tal cual se arman en otras épocas. Marketing, sonrisa, foto, y no se está discutiendo lo que queremos discutir. Nosotros venimos pegando, pero como no va a suceder, ya lo tenemos en claro, nos vamos a tener que poner los ciudadanos, las instituciones, los medios de comunicación, y vamos a tener que formatear la próxima elección, porque si no, nos van a hacer volver a comer el caramelo. Así que vamos a hacer nuestro pequeño aporte desde los próximos programas de Civilitas hasta final de año para preparar ese escenario político y que los políticos nos digan exactamente qué van a hacer con los grandes temas que nosotros queremos que se discutan y no que nos vengan a sacar la foto y la cena de recaudación bonita. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.